Ya podemos iniciar. Listo, gracias, John. Les damos la bienvenida al segundo ciclo virtual de charlas arqueológicas PUC, el cual es un evento organizado por estudiantes con el fin de abrir espacios de participación estudiantil en cuanto a la difusión de contenido académico. No obstante, queremos agradecer a la especialidad de arqueología y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por brindarnos este espacio como esta plataforma virtual para desarrollar este tipo de eventos, además de apoyarnos con la difusión de estos. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida al doctor Gustavo Politis, quien es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesor de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bienvenido, doctor Politis. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Empiezo? Sí, ¿podría compartir pantalla para comenzar? Listo. Está bien, no sabía si... no aparece. Ahí está. Sí, a ver ahí. Apareció el fanzine, inténtelo de nuevo más tarde. No se puede iniciar función de compartir pantalla, me está saliendo. En la parte de abajo del botón verde no le da la opción. Estoy acá, compartir pantalla. Ahí va. Listo. Ahí fue. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí se puede ver. Bueno, muchas gracias a los estudiantes de la Universidad Católica de Perú por la invitación, a los asistentes también por venir, una muy buena oportunidad para compartir con ustedes un poco mis experiencias y lo que pienso sobre la etnoarqueología y el futuro de la etnoarqueología en América del Sur, sobre todo de la etnoarqueología de los cazadores-recolectores, ¿no? Un área donde yo he trabajado mucho y en los últimos años no he trabajado tanto en el campo, pero he reflexionado más sobre este tema, ¿no? Entonces, la primera cosa que me gustaría decir es que a qué tipo de etnoarqueología me estoy refiriendo. Quiero decir que cuando hablo de etnoarqueología, por lo menos en mi concepción, en la idea que estoy teniendo, es una concepción más bien clásica, es el tipo de etnoarqueología que busca generar modelos análogos para ayudar a interpretar el registro arqueológico, que busca crear fuentes de analogía para que nosotros podamos enfrentar la interpretación del registro arqueológico con algunas herramientas un poco más útiles, ¿no? Más adecuadas, más fértiles, más estimulantes, digamos. Yo no rechazo otro tipo de etnoarqueologías, pero son las que realmente a mí particularmente menos me interesan, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunos estudios contemporáneos que estudian a nuestra propia sociedad, la materialidad de nuestra propia sociedad, que hacen una especie de arqueología del presente y que realmente no buscan generar modelos analógicos, buscan entender las sociedades en sí mismas a través, no exclusivamente, pero a través de sus registros materiales, y se han enfocado mucho estas nuevas etnoarqueologías que se llaman arqueologías etnográficas, como Jamilakis, o arqueología del presente, como Alfredo González Ruibal. Se han enfocado más en entender esta materialidad de nuestra propia sociedad, ¿no? Y la verdad que cuando yo comencé y me interesé por la arqueología y después por la etnoarqueología, me motivó básicamente un interés, un deseo de conocer más el fenómeno humano, ¿no? La expansión del fenómeno humano, el horizonte de variabilidad de la experiencia del género humano, ¿no? Entonces, mi idea, mi curiosidad, mi atención, siempre se volcó primariamente a aquello que es lo más distinto a nosotros, asumiendo que nuestra sociedad, en la que vivimos todos, si bien no la conocemos totalmente, tenemos bastante conocimiento de ella y la conocemos a través de nuestra propia percepción, de la lectura, de las redes, en fin, de N número de medios, digamos. Y si bien es cierto que la materialidad o la forma en que nosotros manejamos los objetos y los descartamos y los manipulamos y negociamos con ellos puede revelarnos alguna dimensión menos conocida o menos obvia, no me parece, en mi caso, no estoy tan dispuesto a hacer el esfuerzo para penetrar en estas dimensiones no tan develadas de las sociedades contemporáneas occidentales.
¿no? Entonces, por eso me he volcado al estudio de la arqueología, de los cazadores-recolectores, que son bastante alejados a nuestra forma de organización social, política, económica, y cuando me dediqué a la etnoarqueología también traté de buscar este tipo de sociedades que son las que me permitieron, creo que permiten y creo que son útiles para encontrar estas herramientas interpretativas, ¿no?, tan necesarias para los arqueólogos. La segunda cosa entonces que quiero decir es que la América del Sur ha contribuido significativamente al desarrollo de la etnoarqueología y lamentablemente estos aportes que vienen de esta parte del mundo no son, están como subvalorados, subdimensionados, ¿no? En los inicios de la etnoarqueología, cuando los arqueólogos comenzaron a pensar que había que hacer un tipo especial de etnografía, con ojos arqueológicos, con preguntas arqueológicas, con algunas técnicas arqueológicas de registro incluso. Cuando esto sucedía en los 60, en los 70, algunos arqueólogos norteamericanos, como el caso de Donald Lathrop o Warren de Boer, y algunos discípulos de Donald Lathrop, como Peter Siegel, Rowe o Jim Seidler, comenzaron a hacer o hicieron etnoarqueología en América del Sur, en Ecuador, en Perú, entre los Shipibo-Conigos, y en muchos casos, en el caso, por ejemplo, de Seidler, tenían presente el estudio de algunas viviendas Shuar, por ejemplo, en Ecuador, contemporáneos, con el objetivo de interpretar mejor el material, el registro que estaban descubriendo en ese momento en la excavación de algunos sitios Valdivia, como Real Alto, junto con Jorge Marcos y Donald Lathrop. Entonces había en esos primeros momentos de la etnoarqueología una mirada muy, muy local de alguna manera, ¿no?, con estudios etnoarqueológicos para resolver algunos problemas cercanos, donde la transferencia de información desde el caso etnoarqueológico al caso arqueológico sea, digamos, relativamente fluida, ¿no? Siempre obviamente hay diferencias, nunca la transferencia es directa, nunca la transmisión desde la fuente al sujeto en analogía es 1 a 1, pero sí es cierto que cuanto más condiciones de comparabilidad existan, esta transferencia, este uso de la argumentación analógica va a tener menos problemas, ¿no?, de los que habitualmente en sí mismo tiene, ¿no? Perdón. Con el devenir del tiempo, digamos, en los 70, otros arqueólogos y antropólogos norteamericanos generalmente siguieron encontrando en América del Sur una fuente de estudios etnoarqueológicos importantes, sobre todo, como ustedes saben, porque todavía existen en nuestro continente, afortunadamente, sociedades que mantienen patrones de vida tradicionales, y hace 40 años o 50 años muchísimo más, sociedades que, aunque habían estado de alguna manera en contacto con el mundo globalizado desde hace siglos, todavía mantenían materialidades y formas de pensar, cosmovisiones, que servían de análogos para interpretar, a veces con una analogía histórica directa, como en el caso de los estudios de etnoarqueología andina, a veces más transcultural, indirecta, como el caso, por ejemplo, de los estudios de cazadores-recolectores, ¿no? Entonces, teniendo estas ideas en mente de buscar análogos culturales que todavía existieran, algunos, como Robert Carneiro, un famoso antropólogo norteamericano, estudió entre los Yanomami el uso de las hachas, por ejemplo, y Miller, otro arqueólogo norteamericano, hizo a finales de los 70 un estudio clásico de etnoarqueología que se llamó An Introduction to the Ethnoarchaeology of the Andean Camelids, y que realmente fue un trabajo pionero. Mendoza de Souza, un brasilero, y Tom Miller Jr., también bueno, era extranjero, creo que él era norteamericano, pero hizo toda su carrera, vivió y terminó muriendo también en Brasil. Fue un adelantado porque en aquellos momentos, a mediados de la década del 70, cuando la etnoarqueología estaba, digamos, buscando ahí a los codazos una posición dentro de la teoría y de la práctica arqueológica, Tom Miller estudió, por ejemplo, las técnicas líticas, la tecnología lítica de los Yetá, un grupo que estaba en ese momento de tradición Ye, ¿no?, del grupo etnolingüístico Ye. También
estuvo estudiando los bororó, unas técnicas de procesamiento de cerámica, que él llamó esfuramiento, ¿no? Determinando algunas conductas que generaban residuos materiales identificables, ¿no? Con la idea de armar modelos. Esto es uno de los, digamos, para los alumnos que por ahí no han discutido, no han analizado en profundidad esto, uno de los, digamos, de la parte central de la etnoarqueología es que las observaciones que nosotros hacemos tienden a generar modelos, pero estos modelos tienen que ser operacionales, tienen que ser operativos para que nos sirvan para entender el registro arqueológico. Tiene que haber una correlación más o menos directa entre la cultura material o las culturas materiales o la articulación de diferentes fenómenos observables con el registro, con lo que vamos a encontrar nosotros en los registros arqueológicos que tenemos enfrente. Entonces, Miller es un antecedente importante de los estudios de etnoarqueología lítica en América del Sur y lamentablemente también poco reconocido, ¿no? Un estudio interesante de la etnoarqueología pionera en América del Sur es el de Irmhild Wüst, una alemana, pero que también hizo toda su carrera y desde muy joven se fue a vivir a Brasil, a Río Grande do Sul, y ella trabajaba junto con el padre Schmidt, un arqueólogo que trabajó mucho tiempo en el sur de Brasil y en varios lugares, no solamente en el sur, pero estaba en el Instituto Anquietano de Pesquisas, un centro muy reconocido de investigaciones. Y Irmhild hizo dos estudios muy importantes, primero entre los Carayá de Araguaná en Goiânia y después entre los Bororó. Y en los dos casos tenía también preguntas arqueológicas en mente. En el primer caso fue en los 70, hizo este trabajo estimulado por un arqueólogo, por el padre Schmidt, que le dijo, anda con los Carayá y fíjate cómo hacen la cerámica, cómo la decoran, a ver si esto nos ayuda a interpretar esta cerámica que tenemos acá entre manos, ¿no? Entonces, si bien, digamos, desde el inicio de las investigaciones arqueológicas a fines del siglo XIX y a principios del XX, hubo algunos exploradores y investigadores que decían, uy, acá hay indígenas que nos pueden enseñar, que nos pueden abrir los ojos acerca de cómo interpretar el registro arqueológico del pasado, y había algunas observaciones etnoarqueológicas dispersas, puntuales. Si bien esto existía, como digo, es recién en la década de los 70 donde esto se formaliza en América del Sur, ¿no? Fines de los 60, como vimos con Leitrap y su grupo, y ya en los 70 con investigadores locales, no investigadores que venían de Estados Unidos a trabajar, sino gente asentada en nuestro continente y tratando de aprovechar y de hacer uso y de aprovechar la ventaja inmensa que tenemos de tener poblaciones indígenas todavía existiendo y manteniendo algunos patrones tradicionales, ¿no? Y otro trabajo muy interesante, que también en las revisiones sobre etnoarqueología pasa desapercibido, es un trabajo que hizo Annette Lamine-Empereur, esta investigadora, como ustedes seguramente conocen, francesa, que en los 60, lo publicaron muchos años después, hizo un estudio de unos 10 días entre los indios Yetá, ¿no? Que son estos que están acá, también llamados del grupo etnolingüístico Ye, que estaban en el oeste del estado de Paraná, en Brasil, en las nacientes del río Paraná, en la Serra de Dourados, y que algunos de estos grupos aparecían de tanto en tanto, y Loureiro Fernández y algunos otros antropólogos habían tenido contactos regulares con ellos, incluso hay filmaciones y demás de la década del 50 y del 60. Y en una de estas oportunidades, Lamine-Empereur, que estaba trabajando en Brasil, tuvo la oportunidad de participar en el trabajo, ¿no? Y esto fue en los 50, 60 aproximadamente, 60 es la expedición, y es bien interesante porque el trabajo de Lamine-Empereur no pudo terminarse de alguna manera, no se pudo publicar porque ella murió poco tiempo después en un accidente, en un escape de gas en Río de Janeiro o en San Pablo, no recuerdo, y dos alumnas de ella, ¿no? María José Meneses y Margarida Davina
Andreatta lo publicaron. Y la concepción que se tenía en ese momento también, la que había hecho un poco Lamine Emperer, era tratar de no solamente ver digamos, la producción arqueológica en movimiento, en acción, ver lo que la gente hacía y lo que iba dejando, sino que también hizo una pequeña excavación en unas aldeas abandonadas, en unas viviendas abandonadas de este pequeño grupo, ¿no?, que ella estaba estudiando. Y tratando de ver entonces si la conducta observable durante la ocupación de ese campamento se veía reflejada de alguna manera en los artefactos que ella estaba encontrando, los fogones y demás. No fue bastante infructuoso el intento, no encontró mucho material, y una de las cosas interesantes, un poco las bambalinas, el backstage de la investigación que ella cuenta, es que mientras estaba haciendo la excavación, los chicos, Yetá, que siempre se acercaban a los extranjeros que visitaban, se dieron cuenta que ella estaba buscando rodados y artefactos de piedra, y entonces cuando ella se daba vuelta, ellos arrojaban adentro de la cuadrícula estos artefactos, ¿no? Entonces, al cabo de 2 o 3 días se dio cuenta que era imposible, era imposible decidir para ella qué era lo que estaba encontrando y qué era lo que estaban plantándole estos chicos, ¿no? Lamentablemente la muerte, como digo, de Lamine Emperer no permitió que se pudiera avanzar significativamente en esa vía etnoarqueológica que ella estaba empezando, ¿no? En los últimos 30 años, después ya a partir de los 80, de los 90 sobre todo, comienza a haber una, digamos, yo diría una especie de explosión moderada, ¿no? No tampoco es una bomba atómica en América del Sur, pero comienza a haber en varios lugares de América del Sur diferentes tipos de investigaciones etnoarqueológicas de largo alcance, ¿no? Kuznar y Tomka en los Andes centrales, y en Argentina, en el noroeste argentino, los trabajos a partir de los 90, ¿no?, de Hugo Jacobaccio con el pastoralismo de llamas, la producción de alfarería en el noroeste argentino, de Beatriz Cremonte, Lía García, como trabajos más o menos pioneros, los trabajos de Tom Dillehay a partir de los 80 sobre el ceremonialismo mapuche, ¿no?, la famosa, el trabajo uno de los últimos libros, bueno, el último ya tiene unos cuantos años, que se llama Monumentos, Empires, Imperios y Resistencia, ¿no?, sobre los cueles mapuches, estas estructuras de tierra que tienen un significado muy importante y que son, digamos, la trama, la textura sobre el paisaje más marcada que han dejado los mapuches del sur de Chile. Después también hay algunos trabajos del arqueólogo uruguayo López Mas entre los Matiz, por ejemplo, los rituales andinos que estudió Victoria Castro, la arqueóloga chilena, y un estudio etnoarqueológico muy, muy detallado sobre la producción, distribución, descarte, incluso significado de la cerámica mapuche por un catalán, García Rosselló, ¿no? Lo que sucedió también en los últimos, a partir de los 90 en adelante, diría yo, no sé si antes, creo que no hay ninguna anterior al 90, 95, comenzaron a haber tesis doctorales, ¿no?, digamos, enfocadas directamente sobre la etnoarqueología de América del Sur. Aquí solamente estoy pasando una muestra, obviamente no estoy haciendo una investigación rigurosa, explorando en todos los repositorios posibles, pero estoy marcando algunos de los tesis sobre etnoarqueología en América del Sur que han sido más conocidas o que han tenido de alguna manera más impacto, ¿no? Algunas de ellas, no todas, ¿no? Una muy interesante sobre los Pumé, que son cazadores-recolectores de las sabanas de Venezuela, que la hizo Russell Graves, un alumno de Binford, desde una perspectiva así muy, muy procesual. Después un trabajo muy interesante del arqueólogo inglés Bill Sillard sobre la etnoarqueología de la producción de cerámica, sobre su uso, sobre su descarte y también sobre su intercambio, ¿no? Es una tesis además esta que sacó varios artículos y salió publicada en la serie esta del British Archaeological Report. Hay otra tesis de un argentino, Axel Nielsen, que ustedes lo deben conocer también, sobre las caravanas andinas, ¿no? Desde el punto de vista de etnoarqueología, él hizo en sur de Bolivia, en Sudlipes, varios recorridos con estos grupos caravaneros, los cuales ya prácticamente no quedan, y pudo hacer un poco esa etnoarqueología de las caravanas, ¿no?
él estaba haciendo su doctorado junto con Schiffer y con el equipo de Schiffer, y entonces hay una perspectiva muy de behavioral archaeology, ¿no? De tratar de conectar bien, relacionar lo más estrictamente posible conducta con derivados materiales, pero también ha prestado atención, y está bastante claro en la tesis, algunos derivados, digamos, materiales de aspectos sociales e ideacionales, ¿no? Después, bueno, también la cerámica de los Azurí del Xingu y las estrellas de los Kayapó Xikrin, ¿no? Que hizo Fabiola Silva en Brasil, el trabajo de Gabriel Ramón Jofré, peruano, ¿no? En una universidad europea, sobre los ceramistas del norte del Perú, ¿no? Que él llamó Golondrinos, ahora voy a resumirlo brevemente. Los textiles en el norte, de Bárbara Cases, el pastoreo del noroeste argentino, de Milena Hacha, que hizo su tesis en San Pablo, la etnoarqueología de los nutrieros. La nutria es un roedor grande, acuático, coipo se llama también, en el río Salado, en Argentina. En fin, lo que quiero mostrar con esto es que en los últimos 20 o 30 años ha habido ya investigaciones de largo alcance dedicadas a la etnoarqueología, ¿no? Buscando también resolver problemas concretos, por un lado, pero también buscando generar modelos generales que puedan ser usados transculturalmente, ¿no? Uno de los aportes que yo considero muy original, muy importante, muy interesante, es de la cerámica que hacen los golondrinos en el norte, o en los Andes centrales o en los Andes del norte. Ahora la verdad que estoy en duda de Gabriel Ramón Jofré, sobre todo porque lo que está mostrando él es que hay individuos que están circulando de una comunidad a otra haciendo una especie de cerámica a pedido. Entonces hay un estilo tecnológico que se va repitiendo, aunque a veces algunos diseños puedan cambiar, hay una forma de hacer muy digamos, estandarizada, que van repitiendo estos especies de alfareros itinerantes, y que, digamos, pensar en la existencia de alfareros golondrinos en el pasado también nos permite ponernos desde otra perspectiva, para interpretar diferencias y similitudes a veces en contextos arqueológicos, ¿no? Cerámicos, cuando a veces encontramos algunos estilos cerámicos, algunas formas de hacer que son muy parecidas entre algunos sitios distantes, y uno a veces dice, bueno, parece que les hubiera hecho la misma persona, pero si no tenemos en la cabeza la existencia de que en el pasado también podría haber alfareros golondrinos, no se nos ocurriría esto, ¿no? Estar pensando que hay transhumantes que van haciendo cerámica a pedido entre las comunidades. Así que esto nuevamente es uno de los grandes aportes, creo, de la arqueología, es que nos permite ampliar el horizonte interpretativo, o sea, tratar de ver conductas, situaciones que van más allá de nuestra propia imaginación, de nuestra propia capacidad de imaginarnos cómo el otro cultural, lejano, distante, en el pasado, podría haber hecho las cosas. Y cuando tratamos de interpretar los registros, los testimonios que estos habitantes del pasado nos dejaron, de alguna manera nosotros hacemos un esfuerzo empático por ponernos en su propia mente y tratar de entender por qué, de qué manera hacían esto, cuál era la causa que los llevaba a construir pirámides o a hacer la alfarería de la manera que lo hacían, ¿no? Y entonces en la manera de tratar de entender al otro, este otro cultural lejano, lo que nos provee la etnoarqueología en América del Sur y en el mundo, entonces, es estas diferentes alternativas, diferentes opciones que a veces no están en nuestra cabeza o no están en nuestro mundo inmediato, y que lo que hacen es abrir este horizonte interpretativo al que hacía referencia, ¿no? Aquí es una foto que me regaló Axel en su momento. Ahí está Axel Nielsen en una de estas caravanas, con el cual hizo, como dije, su tesis doctoral, y también una vivencia muy intensa, ¿no? Para cualquiera que esté estudiando las sociedades de la Puna, tener la posibilidad de viajar en caravanas que han sido distintas a las del pasado, pero seguramente tienen muchos elementos en común, es una experiencia vital, es una experiencia, digamos, íntima, muy profunda, que creo que más allá, como en mi propio caso lo digo, ¿no? Que más allá de brindarnos herramientas interpretativas nuevas que pueden o no funcionar, nos permite entender mejor al otro cultural, ponernos en otra posición, adquirir una cierta experiencia vital
que creo que es muy provechosa, ¿no? Que creo que es muy enriquecedora. Y también están estos trabajos que está haciendo, como les comenté antes, Fabiola Silva de la Universidad de San Pablo, entre estos grupos Azuriní del Xingu, y acá está entre los Azuriní. Ella estudió la cerámica, estudió los campamentos, y en Brasil y en algunos otros lugares, pero en Brasil esto está bastante desarrollado, están haciendo una etnoarqueología que se llama etnoarqueología colaborativa, ¿no? Es una etnoarqueología que está muy cercana, muy pegada, muy involucrada con, digamos, los indígenas que está estudiando. Entonces, en este caso, una de las demandas fue que los etnoarqueólogos, formados arqueólogos, le ayudaran a ellos a detectar campamentos abandonados, porque en ese momento estaban en un proceso de demarcación territorial y los campamentos abandonados podrían servir como hitos de ocupación territorial, ¿no? Entonces había ahí en ese caso también un ida y vuelta entre el interés del etnoarqueólogo y el interés de los indígenas bajo estudio, ¿no? Y Fabiola Silva y su grupo de investigación ha desarrollado esta etnoarqueología colaborativa y además ha como perfeccionado cierta metodología de investigación, ¿no? Y otro trabajo bien interesante que lo tomo como un ejemplo porque es un trabajo etnoarqueológico que combina tres fuentes de investigación, ¿no? Es el que hace Jorge Eremites entre los Guató. Los Guató están en el Pantanal de Brasil, que están en el alto río Paraguay. Y Eremites ha hecho un estudio para su tesis doctoral y todavía sigue trabajando. Los Guató ahora están bastante sedentarizados, digamos, aunque todavía siguen viviendo en el Pantanal y en estos montículos, y todavía cazan, y todavía pescan, y todavía recolectan un poco, aunque están, digamos, fuertemente impactados por nuestra sociedad, por la sociedad occidental, ¿no? Yo tuve oportunidad de visitar a los Guató con Jorge Eremites hace unos años, y es tienen un potencial enorme la investigación en el área, porque Eremites estudió, como dije, hizo la combinación, la articulación de la investigación arqueológica entre los montículos prehispánicos, precoloniales del Pantanal, que algunos de ellos están directamente relacionados con las poblaciones actuales, digamos, hay un vínculo ancestral. Hizo estudios de etnohistoria y etnográficos, usó esa información de etnógrafos y historiadores, incluso uno muy importante como Max Schmidt, que había hecho su tesis a principios del siglo XX sobre los Guató, y finalmente utilizó información contemporánea recogida por el etnoarqueológica, pero también un poco hizo esa etnoarqueología de rescate o del recuerdo, ¿no? Hablar con los viejos que le contaban cómo habían sido las cosas cuando ellos eran jóvenes. Entonces él no estaba viendo esa conducta en ese momento en acción, pero sí alguien le estaba contando cómo hacían los montículos, cómo recolectaban o cómo cazaban. Y esa información, aunque no es una observación directa, es un dato extremadamente útil, ¿no? Y también quiero brevemente comentar mis propias experiencias entre los grupos cazadores-recolectores de América del Sur. En este mapa, como ustedes ven, están los grupos cazadores-recolectores más conocidos, digamos, no están todos, obviamente, pero sí los que han tenido más prensa y los que han podido ser estudiados etnográficamente, y algunos de ellos etnoarqueológicamente en las últimas décadas, ¿no? Como vamos a ver, muchos de ellos han cambiado significativamente su forma de vida y es mucho más difícil ahora encontrar algunos rasgos tradicionales en su conducta. Otros, afortunadamente, todavía mantienen, los menos, todavía mantienen algunos rasgos muy vivos, ¿no? Entonces voy a empezar con los Awá de Yurití. Los Awá son cazadores recolectores del tronco lingüístico tupí-guaraní, que viven en el norte, como viven en el, perdón, en el noreste de Brasil, muy cerca, digamos, de la cuenca amazónica, pero la verdad que los ríos que están en territorio agua terminan desaguando en el mar. Pero, digamos, en términos de composición florística, por decirlo así, es un grupo
amazónico, ¿no? Y culturalmente es considerado un grupo amazónico. Entonces los Awá fueron diezmados por el avance de la colonización, están relativamente cerca de los frentes de colonización desde hace algunos siglos, pero se habían mantenido aislados. Probablemente algunos investigadores creen que en el pasado eran horticultores más sedentarios y que cambiaron su forma de vida hacia casi recolección debido a la presión de la colonización. Esto puede ser una explicación, la hizo Lathrop en su momento, y algunos otros, de que los cazadores-recolectores de tradición tupí-guaraní realmente eran cazadores-recolectores involucionados, que habían tenido un pasado hortícola. Pero no sé si ese es el caso o no. Digamos, la verdad que no hay muchos elementos a favor ni en contra. Lo que sí creo es que estas sociedades, como muchas otras amazónicas, han mantenido a lo largo de su existencia, probablemente desde el Pleistoceno superior y el Holoceno temprano y medio, estas formas de vida y sistemas económicos y de subsistencia muy dinámicos, ¿no? Donde combinaban siempre caza, pesca, recolección y horticultura. Y la intensidad en cada uno de estos componentes ha ido cambiando. Entonces, no me extrañaría que en el pasado los Awá hayan tenido algún componente hortícola menor, que después lo hayan, digamos, haya desaparecido y que lo retomen ahora, actualmente, pero actualmente lo están retomando básicamente por una imposición de la FUNAI, que es la Fundación del Indio Americano de Brasil, que es la institución que protege, vela y organiza de alguna manera las reservas indígenas y la relación del Estado con los grupos indígenas, ¿no? Es una institución muy grande que, como toda institución grande, en algunos sectores de Brasil funciona muy bien y realmente beneficia a los indígenas, en algunos otros sectores del Brasil funciona muy mal. Pero bueno, como resultado de este ingreso de los digamos, rancheros, estancieros, buscadores de oro, aventureros y demás, los Awá se fueron fragmentando y la FUNAI fue recolectando estas bandas y segmentos de bandas y las fue sedentarizando en 4 aldeas. La última aldea que se hizo en los 90 es la de Yurití, donde hay un grupo, cuando nosotros estábamos trabajando, de cerca de 27, 28 Awá, ¿no? Que estaban viviendo sedentarizados, pero que afortunadamente todavía mantenían muchos patrones de vida tradicionales y además, a pesar de que los funcionarios de la FUNAI los forzaron a cultivar yuca y demás, todavía hacían arcos, flechas y cazaban con arcos y flechas casi todos los días, ¿no? Y con perros cazaban monos, agutí, que es un roedor muy grande, caimanes, venados, en fin. Y entonces con Almudena Hernando, que es una investigadora española, Alfredo González Ruibal, otro investigador español, y Elizabeth de Serra Coelho, una antropóloga brasilera, hicimos un proyecto de largo alcance que terminó en 2006, 2007 aproximadamente, y que bueno, tuvo resultados muy interesantes, sobre todo por el hecho de que pudimos abordar algunos aspectos de la cultura tradicional de los Awá y encontrar algunos modelos muy interesantes que nos permitan, como dije siempre, interpretar un poco mejor el registro arqueológico, ¿no? Entre las cosas interesantes que encontramos, para mencionar solo algunas, es que pudimos detectar bien, digamos, cuál era el patrón de asentamiento y sobre todo los movimientos diarios de salida de caza y recolección, ¿no? Lo que se conoce en la literatura de cazadores-recolectores como los daily foraging trips, ¿no? Entonces pudimos reconstruir los caminos, esto fue con GPS, con mucho trabajo al principio, mucho más fácil después. Esto que ven acá son los caminos actuales, no actuales, reales, digamos, en el medio de la foresta tropical, de la selva, y también pudimos reconstruir los campamentos residenciales, ¿no? Que como ustedes ven están a 6, 7 kilómetros, perdón, los campamentos logísticos, que como ustedes ven están a 6, 7 kilómetros desde la aldea central, que es Yurití. Entonces desde ahí, desde esta aldea salen todos los días y regresan grandes distancias, hasta 16, 17 kilómetros de viaje y de vuelta máximo. Pero también hacen estos campamentos en los cuales se quedan varias noches, varios días, a veces un par de semanas, y desde ahí hacen, digamos,
recorridos más cortos, pero digamos a lugares donde están menos predados, digamos, porque la distancia desde la aldea central es mayor, ¿no? Entonces estos campamentos logísticos que hacen, de alguna manera se parecen mucho a los campamentos residenciales que tenían cuando aún no habían sido sedentarizados, ¿no? Entonces pudimos estudiar estos campamentos logísticos que ustedes ven acá, unos campamentos con un par de familias, 7, 8 personas nada más, que se pasan 2 semanas cazando, comiendo gran cantidad de carne, recolectando mucho, o sea, tener una dieta exclusivamente de caza, pesca y recolección, con ningún aporte, digamos, occidental ni cultivado, ¿no? Y estudiamos también los campamentos abandonados, que ellos nos fueron mostrando. Y también pudimos ver que estos campamentos logísticos de alguna manera tienen como una función evocativa muy fuerte, porque se transforman en espacios que les recuerdan mucho, los llevan a ese momento pre-contacto, pre-sedentarización, donde tenían una vida más autónoma, más independiente, más móvil dentro de la selva, ¿no? Entonces a la noche es un momento muy íntimo de contar historias, de evocar ese pasado, esa forma de vida diferente. Este es uno de esos campamentos y una de estas noches que también son experiencias muy, muy vitales para cualquiera de nosotros. Y otra de las cosas que encontramos entre los aguá fue que ellos usaban gran cantidad de flechas que llevaban cuando salían de cacería, 20, 30 flechas a veces, como ustedes ven acá o acá, y usualmente usaban dos, una, dos, nunca muchas más. Entonces, nosotros encontramos también que durante mucho tiempo ellos usaban mucho tiempo en el campamento para alinear estas flechas, sacarles filo, las tenían siempre al lado del fogón, las tenían, como ellos decían, flechas vivas, ¿no? Y ahí encontramos, digamos, hicimos un estudio sobre la ontología de la cultura material, la ontología del self, ¿no? Digamos, del sí mismo sería, y tratar de entender, y vimos cómo estas flechas realmente, además de tener una función práctica, que la tenían, obviamente, porque estaban cazando animales con estas flechas, sobre todo, como ustedes ven ahí, estos monos, también tenían una función muy importante desde el punto de vista ontológico y eran de alguna manera entendidas como una extensión del mismo ser, ¿no? Entonces, la verdad que la fabricación de flechas, el cuidado de las flechas, el acarreo de las flechas, eh, eh, era un fin en sí mismo, era una actividad que les producía una seguridad ontológica y además reafirmaba su propio rol como aguá, como cazador, como hombre. Tenía una función social e ideacional muy importante, casi o más, es difícil saberlo, importante como aquella que tenía que ver con la obtención de las presas, ¿no? Y entonces estudiamos no solamente el uso, sino también cuál era el patrón de descarte, y ver un poco cómo esta ontología, ¿no es así?, de la cultura material podría reflejarse en el registro arqueológico, qué era lo que acompañaba una tumba, aquello que de alguna manera acompañaba una tumba porque era parte del ser que se moría, ¿no es así? O se destruía para que ninguna otra persona lo pueda usar o tomar, porque sería como tomar una parte de la persona que ya no está. En fin, esto es mucho más complejo que lo que estoy resumiendo ahora y la verdad que el aporte de Alfredo en este trabajo fue central, de Gonzalo Rival, porque él estaba en ese momento pensando esta forma de entender la cultura material en las sociedades que es conocida como el ontological turn, ¿no? Del comienzo de los 2000, que es una corriente teórica en arqueología y en antropología, que está, digamos, desarrollándose y está en plena ebullición, digamos. El otro grupo donde hice mis primeras experiencias etnoarqueológicas fue en Colombia, entre los NUCAP. Hay un libro que escribí como producto de esa experiencia de varios años y un montón de artículos.
y fue una experiencia muy rica, sobre todo porque en ese momento, como ven en esa foto que parece un partido de un equipo de fútbol, ahí estoy con Julián Rodríguez, un colaborador excelente, un amigo, un chico, un joven colombiano que me ayudó mucho en estas campañas. Lo que la gran ventaja que tuvimos para estudiar a los NUCAC fue que empezamos a estudiarlos y las primeras experiencias cuando ellos estaban en un momento inicial de contacto. O sea, sabía que había un mundo afuera, tenían algunos contactos con afuera, pero sobre todo con una misión. Los grupos que estaban en un sector del territorio, los grupos que estaban en otro sector del territorio estaban teniendo un contacto mucho más violento y traumático con el frente de avance de los colonos, ¿no? Que estaban en ese momento impulsados por, los sembradíos de coca, ¿no? Que era lo que les permitía avanzar y, digamos, hacer rentable la explotación de la selva. Y entonces pudimos hacer estos años de investigación arqueológica hasta que la situación política de la región hizo imposible continuar el trabajo, sobre todo porque eso terminó siendo un frente de conflicto, una zona roja entre la FARC y la guerrilla FARC y el gobierno, y eso hizo que se cancelaran todas las investigaciones, lamentablemente, lo cual perjudicó mucho porque eso terminó, digamos, esta situación de conflicto, afectó a los NUCAC y terminó sacándolos de su hábitat natural y ahora están sedentarizados alrededor de algunos pueblos y de la ciudad de San José del Guaviare en Colombia, ¿no? Pero como digo, la ventaja que tuvimos en aquel momento fue que estaban en un momento inicial de contacto. Entonces todavía tenían su cultura material casi intacta, su movilidad, que es algo que generalmente pierden estos grupos, cazadores-recolectores, con el contacto. En algunas bandas que nosotros fuimos tratando de seguir, estaba como intacta, estaba muy poco modificada, y su economía era de caza, recolección, pesca, con algún cultivo ocasional. Entonces pudimos ver realmente en ese momento, durante varios años, una sociedad cazador-recolectora funcionando, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Y esta es una típica escena de una vivienda NUCAC, ¿no? El hombre sentado comiendo algunos frutos, platanillo creo que es esto, los chicos, como todos los chicos de nuestras sociedades, jugando, ¿no? Y haciendo monerías, y la mujer, la esposa, que está quemando un mono, que le está quemando el pelo para después carnearlo y cocinarlo, ¿no? Es una típica escena NUCAC y creo que me encanta esta foto porque refleja muy bien cómo era la vida en aquellos momentos dentro de estos grupos, ¿no? De los NUCAC hicimos muchas, digamos, fue muy enriquecedora porque hubo se pueden hacer muchas analogías, o sea, utilicé varios datos, varias observaciones, varios modelos generados de los NUCAC para tratar de entender el registro arqueológico de cazadores recolectores de la región pampeana y de otros lugares, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes, lo he repetido muchas veces en conferencias, si ustedes ya lo escucharon, les pido disculpas. Una de las cosas más importantes era el hecho de que los NUCAC en los campamentos que hacen debajo del dosel selvático, ¿no? Como ustedes ven acá, cada uno de estos hojas que están así apoyadas es una vivienda, y digamos, la unión de 3 o 4 viviendas forman un campamento con una especie de lugar central acá. Bueno, estos campamentos que están metidos dentro del dosel selvático y que hacen muchos durante el año, cuando se abandonan, quedan cubiertos de semillas de las especies que utilizaron, que consumieron durante la ocupación del campamento, que generalmente son campamentos de pocos días, ¿no? En verano incluso el promedio es de 3-4 días, en invierno es un poco más. Y fíjense, esto es uno de los campamentos que estuvo más tiempo ocupado, estuvo ocupado cerca de dos semanas, aunque sufrió eventos de limpieza. Los días previos al abandono, los eventos de limpieza se relajaron mucho, y este era el piso del campamento abandonado, y siempre cuento el mismo
la misma anécdota, digamos, la misma observación. Yo recuerdo, tengo exactamente el momento cuando tomé esta foto, porque estábamos saliendo todos, nosotros cargando nuestras mochilas, tratando de no olvidarnos nada y un poco apurados para no perder nada, y cuando salíamos atrás del último nucá que abandonaba el campamento, ahí me di vuelta y tomé la foto de esto que era, digamos, el futuro sitio arqueológico, ¿no? Así quedó el campamento cuando se fueron, y esto pasó a formar parte al minuto siguiente del registro arqueológico del Amazonas colombiano, ¿no? Pero estos campamentos, además, como están cubiertos con semillas de las plantas que cultivaban, se van transformando en zonas donde se van concentrando las plantas que ellos mismos consumían, no estas que ustedes ven acá, van creciendo en los campamentos abandonados, de forma tal que cada campamento abandonado, al cabo de un tiempo, se transforma como una especie de zona de concentración, de área, de un parche de recursos de las especies que consumieron durante la ocupación del campamento, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un campamento abandonado hace varios meses atrás. Este es un chico, y ustedes ven que todas estas plantas que están acá, que no sé exactamente qué son ahora, pero son plantas que crecieron de las semillas que quedaron. Entonces ven que la altura es más o menos igual, y son 2 o 3 especies nada más. Entonces se van formando como parchecitos dentro del bosque de concentración de especies útiles, ¿no? Y entonces así se crean como huertos silvestres, ¿no? O sea, no son huertos que la gente va y planta y después cosecha, sino que van quedando como producto de la ocupación del lugar, ¿no? Y entonces el ceje, el milpecillo, el cumar, el platanillo tarriago fueron los que vimos con más intensidad. Y tiempo después pude volver a la zona, digamos, donde estábamos haciendo estas investigaciones con un botánico que era especialista, Dairon Cárdenas, en la botánica, ¿no? y en la selva, y él efectivamente también reconocía estas concentraciones anormales de algunas especies dentro de la selva, donde generalmente uno tiene muchos individuos, muchos árboles y palmeras y plantas de todo tipo, pero son de especies diferentes, ¿no? Que están siempre compitiendo por nutrientes abajo y por el sol arriba. Entonces lo que vimos fue que la superficie de los campamentos estaba entre 32 y 170 metros cuadrados, más o menos. Eso lo tomábamos nosotros con nuestras técnicas arqueológicas, y sacando la cuenta, cruzando información y de nuestros propios trabajos, de que los NUCAC se movían residencialmente, movían el campamento entre 70 y 80 veces por año, una de las sociedades más móviles del mundo, utilizando cualquiera de los cuadros de movilidad que existen, ¿no? El de Kelly, Hoffman y demás. Estos están entre los más móviles, a pesar de estar en latitudes muy bajas, ¿no? Y eso implicaría que cada banda modificaría, digamos, solamente con los campamentos abandonados, unos 6.400 metros cuadrados. Ustedes me van a decir, en un área de una selva, 6.500 metros cuadrados no es nada, es muy poco. Pero si a esto le ponemos el factor tiempo, cruzamos con la flecha del tiempo, imaginamos que estas mismas especies nosotros las encontramos en varios sitios que se han excavado y que tienen dataciones del Pleistoceno superior, como Agua Azul, recientemente trabajado por Aceituno y Gaspar Morcote en Colombia, muy cerca del territorio NUCAC, a propósito, o como algunas otras cuevas que se han trabajado en Brasil, en Roosevelt, como Monte Alegre, que tiene dataciones de cerca de 11.000 años radiocarbónicos antes del presente, y que tiene especies como estas o géneros muy vinculados. Entonces uno empieza a entender que esta acción de los cazadores-recolectores, moviendo semillas, poniéndolas en algunos lugares, haciendo parches de recursos, termina en el largo tiempo modificando sutilmente, pero quizás de una manera importante para ellos mismos, la estructura de la selva, ¿no? Y ahí nos preguntamos qué tan primaria es la selva primaria, ¿no? Y otra de las cosas bien interesantes que comencé a ver en los 90 fue es todo el tema de la arqueología de la infancia, que en aquel momento estaba en pañales, valga la redundancia, recién estaba arrancando, y basado un poco en mis propias observaciones y alguna cosa que había leído, un trabajo de TAB, comencé a estudiar un poco cuál era el registro material de la infancia, cómo podías identificar este grupo etario tan importante y cuál era de alguna manera su rol
en los componentes materiales de la cultura, eran solamente reflejaban los objetos de los adultos, o había un propio proceso creativo donde los chicos creaban sus propios objetos, su propia cultura material, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con este enfoque postprocesual, tratando de ver un poco adentro de lo que los procesuales llamaban la población, tratando de ver un poco dentro de las sociedades la heterogeneidad, ¿no? De género, de grupo etario, ¿no? De clan, de linaje también, de grupos de poder. Bueno, identificamos, hicimos algunos modelos interesantes para tratar de identificar esto, incluso tratar también de discutir cuándo algún tipo, algunos objetos, por ejemplo, puntas de proyectil pequeñas y mal hechas, que habían sido tomados como una medida de distancia cultural, ¿no? Realmente no pertenecían a grupos diferentes, ni tenían funcionalidades diferentes estos objetos, sino que unos eran hechos por adultos y otros eran hechos por niños. Ambos estaban hechos por el mismo grupo social, pero tenían una manifestación arqueológica diferente debido a que habían sido confeccionados por distintos grupos etarios y con distintos fines, ¿no? Y, digamos, también, entre paréntesis, ¿no? La experiencia también muy íntima, muy vital de los chicos NUCAC. En ese momento yo no era padre, y cuando veía esos bebés y esos chicos tan desprovistos de toda, no quiero hacer una especie de romanticismo de todo esto, pero de toda maldad, por decirlo así, ¿no? De toda malicia, de toda picardía, ¿no? Unos chicos adorables, absolutamente divinos, sanos, puros, entretenidos, y la verdad que era una de las partes más placenteras de la investigación, poder interactuar con los chicos, donde además se pasaban todo el tiempo burlándose de nosotros, y a ellos les encantaba estar con nosotros, precisamente porque todas nuestras torpezas y líos que hacíamos eran fuente de diversión, ¿no? Y el último grupo, muy brevemente, es el de los JOTI, lamentablemente también por cuestiones políticas dentro de Venezuela. No se pudo continuar la investigación, fue bastante corta, pero tuvimos oportunidad también de ver a los JOTI de Venezuela, entender algunos aspectos de su conducta. A mí me vino muy bien en su momento porque pude abrir un poco la cabeza a pensar a los cazadores-recolectores amazónicos muy a través de la lupa NUCAC, a través de un lente NUCAC, ¿no? Y acá vi gente que estaba no muy alejada, digamos, en términos, digamos, reales, sino muy alejada en términos socioculturales. Eran sociedades cazadores-recolectoras, estaban cazando prácticamente los mismos animales, y más o menos estaban cazando con las mismas herramientas, tenían una cultura material muy parecida, o sea, con diferencias estilísticas, pero funcionalmente muy parecidas, pero había enormes diferencias en muchos aspectos de su conducta que me permitieron entender esta variabilidad, o sea, abrirme un poco más la cabeza que se estaba, me doy cuenta, cerrando hacia el ONUCAC, ¿no? Y una de las cosas interesantes que encontramos en un campamento, era un campamento semisedentario, que tenía algunas viviendas hechas con barro, copia de los indígenas Yabarana, que estaban ahí cerca, y otras hechas como estas de acá, ¿no? De manera tradicional, como esta que ustedes ven acá. Esta es la típica vivienda JOTI, precontacto, y la que estaban haciendo ahora para los campamentos que ocupan durante varios meses, digamos. Tienen otros campamentos residenciales más móviles, pero que son ocupados por menos tiempo. Y lo que encontramos, que hay un par de trabajos sobre esto, es que a diferencia de cualquier expectativa, digamos, que uno pudiera tener, estos grupos estaban haciendo una selección de la basura, ¿no? Entonces tenían basureros, y en cada basurero descartaban diferentes cosas: animales chicos en un lado, peces en el otro, animales grandes en el otro. Aquí tenemos, por ejemplo, la forma de estos dos basureros, que eran de descarte de mono y de agutí solamente, ¿no? Y con los cráneos de mono acá arriba colgados, que está muy relacionado al mundo, a la cosmovisión, ¿no? De los ahuaque, de los joti, que creen que el espíritu del animal cazado, cuando muere el animal, sale a buscar el cuerpo de un mono o de un animal que recién nace, ¿no? Y entonces esto, de alguna manera, es mantener ese espíritu más tiempo con ellos y orientar la búsqueda de un nuevo cuerpo.
O sea, hay una explicación ideacional para esta estructura tan particular de los desechos de hueso de los jotis, ¿no? Y de alguna manera rompe, es una cautionary tale famosa, la etnoarqueología se especializa en esto, con esta idea de que los cazarrecolectores tiran los huesos y los desperdicios, digamos, en cualquier lado, ¿no? O sea, hacen pilas de basura, después hacen depósitos secundarios, como lo hacen los NUCAC y demás, ¿no? Como que no hay una forma idiosincrática muy fuerte de tirar la basura, sino que uno la tira donde más le conviene, ¿no? Y aquí vemos que no es así. Aquí vemos que los depósitos de basura, como ven, son muy, muy diferentes. Y acá tenía uno, este es uno muy, muy interesante, cerca de la entrada de una de las viviendas, donde no había ningún hueso, nada, cero hueso. Eran miles de semillas de corubi y cocurito, que son dos de las palmas que explotan más habitualmente del género Batalea, que son todos estos. Esto es un óvalo que tiene unos 5 o 6 metros más o menos por 4, y en el centro de este óvalo está el vaciado de las cenizas del fogón, ¿no? De una de las viviendas solamente. Entonces, una expresión arqueológica muy específica, muy clara, cuyo origen, digamos, cuya génesis se vincula directamente al mundo ideacional de los jotis, ¿no? Entonces, para ir cerrando, y después de este breve pasaje por la etnoarqueología de América del Sur, hay un futuro para la etnoarqueología de América del Sur. Se puede seguir haciendo etnoarqueología en las condiciones actuales. Se puede seguir haciendo etnoarqueología entre los cazadores-recolectores. Bueno, yo creo que sí, pero no es fácil y está surcado por muchos problemas. El primer problema de la etnoarqueología en América del Sur y de la etnoarqueología en general es pasar de alguna manera o restablecer o debatir más firmemente las críticas más recientes que se le ha hecho a la etnoarqueología, quizás la más extrema, escrita de una manera deliberadamente provocativa, como él lo dice, por Olivier Gosselin, en Archaeological Dialogues, que escribió un artículo muy desafiante que se llama Al diablo con la etnoarqueología, ¿no? Y entonces a él ahí critica un poco la etnoarqueología, y recuerda uno de los primeros encuentros que hubo en la década de los 80, donde él era un estudiante y fue a escuchar, y estaban los etnoarqueólogos de aquel momento, y todo estaba rodeado de una áurea de optimismo, y los etnoarqueólogos que presentaban sus trabajos eran vistos como aquellos que iban a revolucionar la arqueología, ¿no? Y él ahora dice básicamente que la magia se fue, que la etnoarqueología ha demostrado que no tiene el potencial que tenía, y que básicamente el impacto en la arqueología real es muy bajo, ¿no? Yo disiento con esto porque de alguna manera, por dos motivos. Estoy resumiendo un artículo mucho más largo, mucho más complejo y muy rico, por cierto, ¿no? Disiento por dos motivos. Primero, porque él critica una etnoarqueología que ya no se hace más. Una arqueología mucho más mecánica, de la década de los 80, de los 90, que buscaba correlaciones lineales, que tenía algunas, digamos, ínfulas nomotéticas, que pensó que se podían hacer algunas leyes generales de aplicación así universal. Entonces creo que él critica una arqueología, una etnoarqueología que ya no es la que se hace. Ahora es mucho más rica, mucho más intensa y mucho más diversa. Y por otro lado también, si bien es cierto que a veces no hay aplicaciones de modelos A, B y C en los estudios arqueológicos, la información etnoarqueológica permea la construcción de muchos modelos interpretativos en la arqueología, y ni que hablar de la arqueología de cazadores-recolectores. Yo no sé, creo que la mayoría de los que hemos trabajado con artefactos líticos, en estudios de cazadores-recolectores del pasado en América, hemos citado al menos una vez, o hemos discutido alguna vez el modelo de la tecnología curated y expeditivo, ¿no? Conservado y expeditivo, que hizo Binford en base a sus investigaciones entre los Nunamute, ¿no? Ni que hablar de 47 Trips y algunos otros. Entonces, ni que hablar de los estudios de Hodder, arqueológicos de Hodder, sobre los temas de estilo e identidad.
Entonces, aunque no apliquemos directamente el modelo de Binford, el modelo de Hodder, el modelo de Gould, estos modelos han servido, han impregnado, han permeado otros tantos recursos interpretativos de los cazadores-recolectores. Así que yo sí creo que tiene un impacto real, aunque este impacto real a veces no se nos esté presentando como el paquete completo, ¿no? Sino que está fragmentado en las diferentes instancias interpretativas. El segundo punto ya es más práctico. Cada vez es más difícil, como ustedes saben, trabajar con sociedades indígenas contemporáneas. Uno de estos problemas es el mismo empoderamiento de estas sociedades indígenas. En este caso, no me estoy refiriendo solamente al empoderamiento militar o, digamos, contra la violencia. Este es un caso interesante porque son los Awá que estaban defendiendo su territorio. Esta es una salida que hicieron con unas escopetas que consiguen de la FUNAI que les da y flechas hacia el borde de su territorio que estaba siendo invadido por los madereros, ¿no? En este caso los Awá, digamos, mientras que en el pasado lo que hacían era escaparse y tratar de evitar a los madereros y a los buscadores de tesoro y meterse en el monte, y así, bueno, fueron sucumbiendo lamentablemente a lo largo de su existencia. Ahora, digamos, se sienten más fuertes, más empoderados, más organizados de alguna manera, a pesar de todavía mantener una forma sociopolítica de cazadora-recolectora, y enfrentan en muchos casos a esta penetración de los madereros ilegales que el gobierno no puede contener. Y en un caso específico, en una campaña, yo llegué a una campaña cuando hacía un par de semanas los Awá matado a un maderero. La verdad que habían matado a un pobre campesino que se había adelantado a hacer el rancho a la comida de los madereros que después venían con camiones y tractores y todo lo demás. Pero agarraron a este solito y lo mataron, porque la verdad que ellos enfrentándose con los madereros y con toda la cantidad de camiones y cosas que traen es como imposible. Pero también me refiero a al otro empoderamiento, ¿no? El empoderamiento político, a las sociedades indígenas que ya no les interesa tanto ser objeto de estudio de los antropólogos, ni de los etnoarqueólogos, ni de nada, sino que pretenden reclamar derechos, pretenden que el consentimiento informado no es así, no sea solamente una declaración, un papel que hay que llenar, sino algo que debe ser cumplido muy a rajatablas, y en la mayoría de los casos, o crecientemente, todas estas sociedades también están pidiendo algo a cambio. Dicen, bueno, si vos te estás beneficiando por hacer este estudio conmigo, dame algo que me beneficie yo, ¿no es así? Entonces ahí entra como una relación también comercial, una relación y quiero decir con esto que esto es muy lícito y está muy bien que lo hagan porque de alguna manera también están tratando de sobrevivir y defenderse en un mundo que se los está absorbiendo y fagocitando. Pero por otro lado, de alguna manera, a veces mete al trabajo arqueológico dentro de una matrix que no es muy cómoda y que a mí me resulta muy difícil particularmente trabajar cuando esto está precedida o mediatizada por algún intercambio económico, ¿no? No digo que no hay que hacerlo, pero particularmente siempre lo he evitado hasta donde ha sido posible, pero sobre todo porque he trabajado con grupos donde estaban todavía sin contactar y donde, digamos, no había el valor del dinero y lo único que podíamos hacer era dejarles algunos regalos de las cosas que traíamos y no mucho más. Pero por mi experiencia y por la experiencia de muchos colegas, el empoderamiento de estas sociedades está siendo cada vez más difícil. Un estudio, una inversión dentro de estas sociedades como se hacía antes, ¿no? El otro punto que ustedes imaginarán es lo que es la globalización de todos estos grupos, ¿no? Todos estos grupos, algunos están en los intersticios de la expansión global, pero la verdad sea dicha que tarde o temprano todo esto les está llegando, ¿no? Entonces, de los grupos que fueron estudiados arqueológicamente y antropológicamente en las últimas décadas, ya prácticamente quedan muy pocos manteniendo formas de vida original, ¿no? Los Joti, yo creo, aunque hace años que no tengo contacto con ellos,
los Corubo, que son cazadores-recolectores, ¿no?, del Parque Nacional Javari, en el extremo noroeste de Brasil, y algunos otros grupos que están sin contactar ahí adentro, y que no quieren que sean contactados los gobiernos. Los ayoreo, hay algunos grupos todavía en el bosque paraguayo, dos linajes guaraní famosos, los Tagaeri y los Taromenani, que se han separado hace 30 o 40 años del núcleo principal guaraní y han sido muy agresivos y cada tanto cometen alguna muerte, ¿no?, de algunos de los colonos que se van adentrando hacia adentro. Entonces, lo que digo con esto es que las sociedades tradicionales han ido cambiando, han ido absorbiendo, han ido interactuando obviamente con nuestra sociedad de una manera cada vez más intensa, y esto los ha llevado a un cambio de los patrones tradicionales. ¿Sirven para investigaciones arqueológicas? Sí sirven, pero cada vez, digamos, los aspectos de la conducta que podemos estudiar son menores, ¿no? Por ejemplo, movilidad, en muchos de estos grupos es muy difícil de abordar porque ya están sedentarizados. Los sedentarizó el Estado, los sedentarizaron los misioneros, los sedentarizaron nuevas tribus, alguien los sedentarizó, y entonces la relación entre la movilidad, los recursos, la explotación de los recursos, la tecnología apropiada para que esta articulación no funcione, digamos, las estrategias de no acumulación de objetos, porque precisamente hay que trasladarlas de un lado a otro, ya son muy difíciles de estudiar hoy en día en la mayoría de estos grupos, y esos son temas centrales, son temas muy, digamos, muy caros, muy interesantes para el estudio de los cazadores-recolectores, ¿no? Lo mismo, obviamente, que la cultura tradicional. Claro que hay sociedades andinas, como ustedes tienen en Perú, en Bolivia, que todavía siguen practicando muchos patrones tradicionales, y entiendo para aquellos que están estudiando sociedades agrícolas o pastoriles, todavía hay mucho por estudiar y por aprender de estas sociedades. Pero para los cazadores-recolectores esto es más difícil, ¿no? Los grupos que están, hay algunos grupos sin contactar también en Perú, obviamente, en la zona del río Purús, en varios lugares, las fotos cada tanto aparecen de estas fotos sacadas desde arriba, ¿no?, diciendo indios sin contactar y qué sé yo. Pero el tema, el punto con estos grupos sin contactar, entre comillas, porque creo que han sido contactados y han elegido como estrategia de supervivencia evitar el contacto con la sociedad occidental, porque han visto, digamos, su peor cara. El problema es que, por un lado, los gobiernos han tenido una política muy acertada de preservar estos grupos, y ya no se los llama grupos no contactados, sino grupos en aislamiento, ¿no? Que ellos mismos se han aislado porque ellos querían, ¿no es así? No es porque no sepan que hay un mundo afuera, no es que quedaron ahí por un albur del destino sin que nadie los haya descubierto, sino que ellos saben que hay un mundo allá afuera y no quieren formar parte de este mundo. Entonces, por un lado, los gobiernos y algunas ONG y demás protegen y evitan y prohíben cualquier contacto con estos grupos no contactados, y por otro lado, muchos de estos grupos contactados han tenido muchas experiencias de violencia previa, y entonces reaccionan de manera agresiva ante cualquier avance, ¿no?, de un blanco, de un occidental, sea misionero, antropólogo o policía, ¿no? El otro punto también es relacionado con son las restricciones gubernamentales, ¿no? Muchos gobiernos, el de Brasil, tratan de monopolizar la relación entre los grupos indígenas y el Estado, ¿no?, y la sociedad nacional. Entonces, para trabajar en Brasil, por ejemplo, hay que pedir unos permisos que tiene que darte la FUNAI, que es esta fundación que, como ven acá, está fiscalizando, ¿no? Fiscalización federal, dice. Y durante muchos años ha estado a cargo ha hecho frentes de contacto, ha estado a cargo de tomar contacto con estos grupos sin contactar, precisamente para sedentarizarlos y ponerlos en algunas reservas y reducciones, ¿no? Pero muchas veces esto es muy difícil de conseguir, porque la FUNAI pide el consentimiento, para darte el permiso, para dar un permiso de investigaciones, pide el consentimiento informado.
de los indígenas, pero ¿cómo uno podría tener el consentimiento informado si no puede entrar a la reserva, a la área indígena, porque no tiene el permiso? Entonces ahí hay una trampa que a veces es muy difícil de sortear y que, bueno, en algunos casos se termina sorteando, como pudimos nosotros hacer y hacer nuestro trabajo entre los aguá, gracias fundamentalmente a que la antropóloga social estaba trabajando en el área desde hacía tiempo atrás. Pero la FUNAI, como las organizaciones en Colombia, Unigume, las organizaciones en Venezuela, gubernamentales, son un escollo difícil de traspasar muchas veces para cualquiera, sobre todo como es mi caso, cualquier extranjero que quiera hacer investigaciones etnoarqueológicas con grupos no sin contactar, porque esto ya no está permitido y está bien que así sea, sino con grupos en contacto inicial, grupos que todavía mantengan cierto grado de dependencia, autonomía en su forma de vida, ¿no? Y el otro elemento también es que los antropólogos y los arqueólogos también siempre estamos como compitiendo de alguna manera con otro tipo de actores sociales que tienen sus propias agendas y que son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las ONGs o a las organizaciones religiosas, ¿no? Cada uno tiene su propia agenda y, digamos, si bien yo he tenido un montón de reuniones y he tenido un montón de, de- de congresos donde he participado con gente muy bien intencionada, muy criteriosa, pero digamos al final del camino, al final de la charla, nos terminamos dando cuenta que los objetivos de unos son diferentes a los de los otros, ¿no? Y a veces estamos como, unos van para un lado y nosotros, los etnoarqueólogos, vamos por el otro, ¿no? Y en algunos casos también, a veces una presentación muy marketinera de la situación de los indígenas, ¿no? Como esta de Survival sobre los Aguá, ¿no? Donde decía que los Aguá son el pueblo que está más amenazado del mundo, ¿no? Y uno de los últimos cazadores-recolectores viviendo en el Amazonas y demás. Si bien hay Aguá sin contactar todavía, la mayoría ya está contactado y la verdad que en este momento, si bien su forma de vida es cierto que está amenazada por la misma presión de la sociedad estatal, hay cada vez más gente, digamos, hay un aumento demográfico debido a que tienen mejores condiciones de vida y que hay una protección sanitaria de la FUNAI, ¿no? Y por ejemplo, este bosque que muestran acá quemado, esto no es un bosque, no es producto esta foto de, de los aserraderos, de los madereros ilegales, esto es un campo de cultivo de los aguao, de tantos otros indígenas amazónicos que cultivan mediante la roza y quema, ¿no? Que cortan los árboles, como ustedes ven, dejan alguno parado y después los queman para fertilizar el suelo. O sea, lo que se está presentando ahí de alguna manera como una especie de tierra arrasada es un campo de cultivo con las técnicas tradicionales. Y la foto esta es linda, es muy interesante, ustedes imagínense cualquier extranjero sensible a la situación de los indígenas sudamericanos, ve esta foto, el chico, y le dice, si mandás al 70070 Survey 12 10 libras, va y lo hace, ¿no? Entonces, esta recaudación de muchas ONG a veces tienen muy buenas intenciones y llega a los aguá, pero llega una parte por un lado y yo no tengo claro que llegue y sea utilizada de la mejor manera. Dicho de otra manera, no sé si a veces la forma en que algunas ONG pretenden proteger y preservar las sociedades indígenas no acelera el problema más que lo reduce, ¿no? Precisamente porque a veces hay como dos estereotipos muy claros en competencia. Uno, dejémoslos intactos como está y no hagamos nada y tratemos de protegerlo todo lo que se pueda. U otro, veamos cómo los podemos incorporar y enseñémosle al colegio a leer, a escribir, a cultivar para así pueden manejarse bien en el mundo contemporáneo, ¿no? Y creo que ambas están mal. Y creo que para finalizar y para redondear, creo que
hacer etnoarqueología ahora en América del Sur, y sobre todo entre cazadores-recolectores, implicaría de alguna manera reorientar los temas de investigación, ¿no? Reorientar estos temas que tengan que ver con sociedades en transición, ¿no es así? No sociedades que puedan, no tenemos que tener en la cabeza, me parece, esta idea un poco romántica de que vamos a encontrar sociedades que representen formas de vida más o menos prístinas todavía, sino que lo que vamos a encontrar va a ser sociedades que tenían formas de vida tradicionales, diferentes a las occidentales, pero que ahora están en una transición fuerte hacia una globalización, ¿no? General. Entonces, creo que este tránsito, este cambio cultural que va transformando su modo de vida, su cultura material, su subsistencia y demás, todavía tiene un potencial informativo importante para generar modelos analógicos para la etnoarqueología, ¿no? Lo peor que podríamos hacer es tratar de segmentar estas sociedades como si realmente estuvieran aisladas, sin contacto con nosotros, y tratar de recortar sus patrones tradicionales o antiguos de conducta, ¿no? Sin tener en cuenta que estos ya no existen más en aislamiento, que no existen, que todos estos patrones de conducta, esta forma de vida, están en un diálogo y en una transformación continua. Para resumir, solamente quiero, ya se está haciendo un poco largo, discúlpenme, contar una pequeña anécdota. Una vez yo estaba discutiendo con un colega norteamericano sobre el tema del poblamiento de América, y él me dijo, era muy partidario de una cronología corta, ¿no? De una expansión de América a partir de las culturas Clovis, hace 11.000 años, y que en poco tiempo más, en 1.000 años o incluso menos, podrían haber llegado desde las planicies norteamericanas hasta Tierra del Fuego, ¿no? Entonces yo le decía, pero es muy difícil pensar en una expansión poblacional tan grande. ¿Cuánta gente necesitarías vos para que estén reproduciéndose? Porque la gente no va avanzando dejando territorio vacío atrás. La gente va ocupando espacios y va dislocando bandas una tras otra, ¿no es así? No es un avance, un peregrinaje esto, sino que es la ocupación del espacio por diferentes bandas que con el crecimiento van ocupando nuevos espacios. Bueno, y él me dijo, no, yo tengo una prueba, yo hice un modelo matemático utilizando la tasa de reproducción de los H, me dijo, de los H guayaquí, que son un grupo cazador-recolector que vive en Paraguay y que están siendo estudiados desde hace muchos años por un grupo de antropólogos, Kim Hill, Magdalena Hurtado, Kristen Hawkes y otros, desde una perspectiva muy ecológico-evolutiva. Bueno, la tasa de crecimiento de los H es irrelevante para estudiar el tema del poblamiento de América, porque los H, la tasa de crecimiento contemporánea, es de H que están sedentarizados, viviendo en una villa, que tienen un puesto del Estado ahí cerca, y tienen una misión, y tienen atención médica, y tienen arroz y fideos y un montón de alimentos que vienen del Estado, y tienen protección sanitaria. Entonces la tasa de reproducción no es de los cazadores-recolectores, no es una tasa de reproducción cazadora-recolectora, sino que es una tasa de reproducción que tiene que ver con las sociedades, con la condición contemporánea de estos grupos, que no difiere casi en nada de otros grupos rurales o campesinos asentados cerca. Incluso a veces es mayor porque tienen una mayor atención. Entonces, digamos, con esto quiero decir, esta última, que no podemos utilizar esas tasas de reproducción para aplicarlas por el pasado, porque realmente ahora los H están en una fuerte transición hacia nuestra sociedad. Hay elementos de su cultura, obviamente, que todavía son muy interesantes y que pueden iluminar muchos aspectos de la vida de los cazadores-recolectores, pero hay que generar los mecanismos y los instrumentos interpretativos para poder organizar, para poder argumentar a través de la analogía de una manera adecuada, ¿no? Y no mecánica y no forzada. Bueno, esto es más o menos lo que les quería comentar. No sé si me extendí demasiado o no. Dejar de... Sí, ¿no? Nicole, ¿estamos No, al bien? ¿No? contrario, en realidad la charla estuvo muy, muy, muy interesante. ¿Es un poco largo? ¿No? No, ¿No? Bueno, no, me muchas alegro. gracias, no sé, doctor Politis. Entonces, tenemos algunos minutos para poder responder preguntas y para recordarle a nuestro público que pueden dejar sus consultas tanto en el chat de Facebook como de Zoom, ¿no? Bueno, yo personalmente tengo una consulta o una duda y es, por ejemplo, acerca de qué es lo que debería tomar en cuenta, por ejemplo, un arqueólogo al momento de relacionar la información obtenida a través del estudio etnoarqueológico con lo arqueológico.
Claro, lo que tiene que tener en cuenta un arqueólogo cuando utiliza esta información es, digamos, los principios de la argumentación analógica. La primera cosa que uno debería decir es que una analogía no es más fuerte porque la sociedad, digamos, contemporánea que se usa como fuente de la analogía, sea más o menos prístina. Eso no garantiza la fortaleza de la analogía. Lo que garantiza la fortaleza de la analogía es que los términos que estamos comparando sean similares. Obviamente no van a ser iguales porque si nosotros tuviéramos dos sociedades iguales no sería necesario la argumentación analógica. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que las condiciones de comparabilidad, los términos de estas relaciones sean los adecuados, ¿no es así? Entonces, no sé, podría darte ejemplos. Vamos al ejemplo de la arqueología de la infancia. Yo, digamos, derivé de mis observaciones etnoarqueológicas una serie de expectativas sobre cómo podríamos identificar los objetos hechos por los chicos. En general son de menor tamaño, ¿sí? Pero además tienen problemas en la manufactura, no es porque sean miniaturas, ¿no? Sino que están mal hechos. ¿Por qué? Porque un aprendiz todavía no tiene la sintonía fina del manejo, por ejemplo, de la talla de una punta de proyectil, ¿no es así? Entonces, en algunos objetos tienen problemas de simetría. En el caso, por ejemplo, del grabado de la cerámica, de la incisión, es más difícil mantener la presión constante, entonces la línea tiene anchos variables, ¿no? Generalmente están descartados en lugares diferentes al de los adultos. En fin, una serie de expectativas derivadas de esto. Ahora, estas expectativas quieren relacionar la conducta de los chicos con un tipo de registro material. Este registro más chico puede ser una punta de proyectil del pasado, pero también puede ser un pequeño artefacto hecho por un campesino actualmente, ¿entienden? Entonces, son esas relaciones las que tenemos que tener en cuenta, no las similitudes formales entre los objetos, sino es la similitud de relaciones la que nos sirve a nosotros para la argumentación analógica. Listo, muchas gracias. Hay una primera pregunta de parte de Fiorella Cútolo. Nos dice, en general, ¿qué aspectos de estas sociedades que están bajo los efectos de la globalización sí podrían ser estudiados? Bueno, no podría ser no podría ser una respuesta general, porque cada sociedad podría tener su propio, sus propias características, ¿no? Habría que analizar específicamente qué sociedad. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al caso de los Awa, por decir, que eran sociedades que estaban en ese momento sedentarizadas y en un proceso de globalización, claramente la movilidad residencial no podíamos estudiarla. ¿Por qué? Porque ya no se movían residencialmente, hacían solamente estos campamentos logísticos. No eran como los NUCAC que estaban moviendo la residencia cada pocos días, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Los Awa todavía estaban fabricando flechas. Entonces ahí tenemos un aspecto en la conducta de los hombres que nos permitía estudiar cómo el arco, la flecha y demás estaban funcionando en la cultura Awa. Sin embargo, como habían sido penetrados, o como parte de la penetración cultural, habían estado reemplazando los tejidos tradicionales por tejidos de algodón y por hamacas hechas con algodón de manera industrial, las mujeres habían perdido gran parte de su tecnología. Entonces no pudimos estudiar la tecnología femenina. Solamente una señora muy grande, muy viejita, armaba ella su hamaca y su pollera, ¿no? Y alguna otra cosa más. Pero era algo muy, muy puntual que nos permitió, digamos, espiar, mirar cómo era esa tecnología femenina que había desaparecido. O sea, la primera cosa que vimos entre los Awa es que no podemos estudiar la tecnología total, ya había cambiado. Podemos estudiar fragmentos de esta tecnología tradicional, ¿no? Y entonces tratar de interpretarlo dentro de este contexto, ¿no? Me imagino que lo mismo si hay sociedades que todavía hacen alfarería. Ahora, por ejemplo, ustedes no sé si saben de un proyecto famoso de un arqueólogo que se llamó Longacre, que hizo un proyecto en las Filipinas, en unas aldeas en Kalinga, en el norte de las Filipinas, en la década del 70. Y originalmente, cuando estaba surgiendo la etnoarqueología y demás, y no había modelos muy claros para interpretar la cerámica y cómo se estaban disponiendo los tiestos y por ejemplo, cosas tan simples, ¿cada cuánto se rompe una vasija? ¿Quién sabe? ¿Se rompe todos los días? ¿Se la rompe un indígena? ¿O la vasija duran 10 años? ¿No? Entonces, cosas como tasas de descarte,
y demás, vida útil, ¿no? Entonces él dijo, bueno, vamos a estudiar a los indígenas pueblo de Estados Unidos para ver cómo hacen cerámica ellos, y a lo mejor estaban cerca de donde estaba viviendo él, de donde estaban los sitios, Carter Ranch creo que era el sitio, que quería investigar, ¿no es así? Entonces fue a estudiar a estos indígenas, pero se dio cuenta que ellos estaban haciendo vasijas y cerámica para la venta, el comercial. Entonces hacían cerámica, pero las preguntas que él quería responder no las iba a contestar indígenas que estaban haciendo cerámica para la venta y que incluso estaban adecuando sus motivos a las preferencias del mercado, ¿entienden? Sus motivos decorativos. Hay algún interés, hay alguien podría estudiar eso también, ¿no? Y de hecho alguien lo ha estudiado, cómo la cerámica contemporánea de algunos grupos ha ido cambiando debido a su contacto con Occidente, a las demandas del mercado, los cambios tecnológicos, etc. Pero esto termina teniendo poco potencial analógico, no digo que ninguno, pero poco. Entonces lo que hizo él dijo, no, alguien le dijo, un antropólogo, si vos querés estudiar gente que esté fabricando vasijas todos los días, usándolas, descartándolas, rompiéndolas, intercambiándolas, yo estuve trabajando en Filipinas, hay unas aldeas, Kalinga, que todavía lo hacen. Entonces él se fue ahí, se fue mucho más lejos, pero la información que obtuvo ha sido muy rica para la arqueología, porque tenemos por lo menos algunos parámetros de cómo se usan, descartan, se intercambian las vasijas, ¿no? Y los restos de las vasijas rotos es, digamos, es uno de los elementos centrales, ¿no?, de la arqueología. O sea, sin vasijas se nos complica la vida, ¿no? En Perú sobre todo, ¿no? Así que, nada, no sé si estos dos ejemplos sirven para ilustrar una respuesta más o menos coherente. Sí, en realidad sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Rodrigo Reategui. Nos dice, ¿cómo se utiliza la estadística o análisis de datos en estos casos de estudios etnoarqueológicos? Bueno, se utiliza, hay muchos ejemplos donde hay observaciones, a ver, donde hay observaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, de muchos años, porque realmente también para manejar estadística la idea es que uno tenga un número de datos más o menos importante, con 10 observaciones no hacemos mucho. Pero hay varios trabajos que han utilizado Binford, es uno de los ejemplos, para correlacionar, por ejemplo, algunos modos de conducta con zonas ambientales, con clima, con ambiente, ¿no? O sea, conducta con ambiente en su libro, usando modelos de referencia, frames of reference, etnográficos y ambientales para interpretar la conducta. Él utilizó la estadística, ¿no? Modelos de regresión lineal, por ejemplo. Y también, bueno, un trabajo, los de Longay, que era un trabajo reciente de Michael Schott, ¿no? Sobre también la vida útil de las vasijas en unas aldeas mexicanas, está lleno de estadística, digamos. O sea que la estadística es una parte esencial de la investigación arqueológica, aunque debo decir que yo no la he usado mucho, pero hay arqueólogos que sí. Bueno, Biegle Bird y Rebecca Biegle Bird eh, han hecho observaciones muy, muy interesantes entre los Martu en el norte de Australia, y la estadística es fundamental en el tema de las salidas diarias de forrajeo y demás. En fin, esos son ejemplos, algunos ejemplos, ¿no?, del uso de la estadística. O sea, quiero decir que siempre hay una combinación entre una observación cualitativa de la conducta y también tratar de darle a esa observación cualitativa cierto peso estadístico para que tenga más sustento. Claro. Juan Abad nos dice, ¿por qué considera que algunos tipos de cazadores recolectores actuales, como los Conambo, trabajan con cerámica y otros no? Bueno, porque creo que el hecho de que la caza y recolección, de que la cerámica esté asociada al sedentarismo y la agricultura, es un defecto que nos viene de Europa y que está muy relacionado con algunas sociedades europeas y con el sedentarismo y con el cultivo de cereales, ¿no? Aunque todo esto ya se ha roto bastante, hay bastantes sociedades en Asia sobre todo, y en América, sociedades prehispánicas también, cazadores recolectoras que tenían cerámica. O sea, la cerámica es una innovación tecnológica que le sirve tanto a los cazadores recolectores como a los horticultores,
porque tiene una serie de ventajas importantes para cocinar los alimentos, incluso para hervir la carne, por ejemplo, ¿no? Y para hervir los frutos recolectados, y para almacenar líquido, y para transportar cosas. Así que la cerámica, los Nukak tenían cerámica, los Joti tenían cerámica, y los Awá no tenían ahora, pero parece que en el pasado sí tenían, y eran grupos cazadores-recolectores. Incluso hay todo, entre los Nukak hay una serie de mitos sobre cómo se produce la arcilla y demás, ¿no? Y hay en algunos, por ejemplo, para algunas acciones de los cazadores-recolectores, por ejemplo, los Joti tenían muy poca cerámica, pero sí tenían cerámica, y era solo con cerámica donde ponían el veneno, porque dicen que ahí era donde el curare, el veneno de la punta de los dardos. Los Joti decían que se conservaba y podía mantener su potencial, digamos, de envenenamiento cuando era almacenado en cerámica, ¿no? Así que, para responder la pregunta, creo que la cerámica es una opción tecnológica que sirve tanto a unos como a otros, a cualquier tipo de sociedad. Bárbara Flores nos dice, viendo que algunas ONG quieren cuidar estas sociedades, sin embargo lastiman un poco sus tradiciones, ¿cómo podemos proteger a estas sociedades y estudiarlas sin dañar su cultura? Es una buena, Bárbara, ¿no? Bárbara. Es una Sí, buena Bárbara pregunta, Flores. Bárbara Flores. Porque hay como una encrucijada acá, ¿no? Yo he estado en varias reuniones, en unos congresos que se hacen en América Latina, que se llaman sobre indígenas en aislamiento voluntario, que es la palabra que no me salía hoy, ¿no? Partiendo de la base de que estas sociedades están aisladas voluntariamente, ¿no? Porque no quieren tener contacto con nosotros. Entonces, una de las estrategias que tienen algunos gobiernos, como decimos, y algunas ONG también, es proteger, digamos, no evitar todo contacto, ¿no? O sea, dejarlas que estén ahí y nada. Pero ¿qué es lo que pasa, digamos? Lo que sucede en la realidad es que todos estos territorios que generalmente están en las tierras bajas, ¿no? En Brasil en su mayoría, algunos en Paraguay, el gobierno no tiene un control sobre las fronteras de estos territorios. O sea, el gobierno puede digamos, impedir la entrada a aquel que pide permiso, ¿sí? Al antropólogo, al arqueólogo, al de la ONG, pero no puede impedir la entrada de un maderero, de un buscador de oro, de un cazador, de un ranchero que quiere tirar selva y después reclamar eso como territorio propio, ¿no? Entonces, en esta situación donde la protección es legal, digamos, y hasta por ahí nomás, del territorio, pero no hay una protección efectiva, ¿no? Yo creo que debe haber una estrategia combinada donde deberían haber estrategias de monitoreo de estas sociedades, ¿no? Tendríamos que poder visitarlas regularmente y hacer un estudio preliminar sobre estas sociedades para conocerlas y para saber cuáles son sus características culturales, sus demandas, sus necesidades y sus peligros. Si no lo hacemos, creo que van a terminar desapareciendo. Yo cuando estaba con los Nukak, a la noche cuando ellos hablaban y todo, el peligro, los problemas que ellos tenían no eran qué van a comer mañana, ni si iba a llover, ni si había tormenta, eso estaba solucionado. El problema siempre eran los colonos que avanzaban o los espíritus, ¿no? Y entonces esta idea de que hay colonos que están entrando y dicen, no, fui a tal lugar y vi unos cahueni, ¿no? Que dicen a los blancos, y unos cahueni por aquel lado y por aquel otro, y encontraron rastros de unos cahueni que estaban yendo por acá, y lo mismo los aguá y demás. Entonces, creo que está bien la protección, pero no está funcionando como se está haciendo ahora. Creo que si no se pueden garantizar fronteras, habría que tener algún tipo de seguimiento. Muy cuidado con antropólogos y personal sanitario sobre todo. Y, digamos, las ONG a veces tienen una visión un poco paternalista. No quiero decir cuáles, pero un poco de una ayuda más paternal, ¿no es así? De un darle cosas, o sea, porque uno dice, ¿para qué podría servir el dinero para defender a los ayoreos que están sin contactar o a los aguá que están sin contactar? ¿Para qué podría servir, digamos? ¿Qué podríamos hacer con el dinero? No vamos a poder ir y alquilar, contratar o generar, pagar un ejército privado que rodee todo el territorio aguá para que no entre nadie. No lo van a hacer a eso porque entonces
no sé cómo se termina usando ese dinero, no sé bien para qué sirve. Justo en relación más o menos a ese tema, Marion también nos comenta y nos dice, ¿no? Buenas tardes, en primer lugar quería agradecer por la charla, me pareció muy interesante y creo que la discusión final fue muy apropiada para los tiempos contemporáneos en los que estamos pasando hoy en día. Mi consulta es considerando el empoderamiento político que tienen los grupos, así como, así como que se está dejando atrás las analogías puras con esa idea de costumbres tradicionales entre los grupos como si fueran Sí. siempre estáticos. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de poder acercarse a estos grupos desde una intención en la que ellos sean tanto partícipes de la investigación y como también se pueda escuchar su propia voz, ¿no? Y no únicamente frente a temas como las técnicas de la cultura material, sino desde ámbitos sociales y políticos. Además de eso, su segunda pregunta es, ¿cuáles son los temas que usted considera contingente para orientarse o orientar, perdón, la etnoarqueología en la actualidad? Bueno, es una pequeña ponencia, Marión, hiciste, muy bien. A ver, hay como varias preguntas ahí. El primer, digamos, no puedo decir cuáles temas, ¿no es así? Es el punto este. ¿Por qué? Porque depende del grupo que tengamos enfrente. No hay una receta para decir, bueno, estos serían los temas. Yo podría decir, digamos, mi idea es decir cómo abordar estos temas, cualquiera sea el que sea, ¿no? Teniendo digamos, noción clara de la situación neocolonial o postcolonial donde estamos trabajando, teniendo en cuenta que son sociedades que han tenido a veces siglos de contacto con Occidente y que están en tránsito y que están, digamos, siendo globalizadas, teniendo en cuenta que articulan con otras sociedades, teniendo en cuenta que muchas veces los líderes, por ejemplo, de estas sociedades son una creación nuestra, ¿no? Porque la FUNAI, por ejemplo, busca interlocutores, no puede hablar con todos, entonces genera una situación de liderazgo más o menos permanente para interlocutar, ¿no? Entonces, no podría decirte qué temas específicos. Y el tema de la colaboración también depende del grupo. O sea, es muy factible esto y es muy posible cuando estamos entre los azuriní, como les mostré, en una choza, gente que habla portugués bastante bien, que se puede comunicar muy bien con la etnoarqueóloga y les dice sus demandas, y hay gente que va al colegio y que sabe leer y escribir y que entiende lo que es un mapa y demás, y entonces dice, bueno, nosotros queremos que nos ayudes a reconstruir nuestro territorio original, ¿no es así? Eso es una vía, les ayudamos y ellos asumimos las demandas que tienen, ¿no? O eremites también entre los guató, por ejemplo, que le decían, bueno, tenemos un problema acá con las canoas, me acuerdo que había un problema con unas canoas, entonces él tenía que tratar de ayudar para conseguir más canoas, porque no había, porque ya no podían hacer, ¿no? Entonces, estos son gente, digamos, que tiene un contacto fluido, digamos, asimétrico probablemente, pero fluido y constante con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí sí se puede hacer de alguna manera una arqueología colaborativa. Pero es más difícil en sociedades cazadas recolectoras, donde apenas me puedo comunicar para las cosas más básicas, donde estoy seguro que cuando yo estaba entre los Nucac, los Joti o los Aguá mismos, ellos no entendían qué es lo que yo estaba haciendo. Ellos entendían que yo estaba mirando algo de una manera diferente, que me interesaba un poco la basura y que los quería acompañar y todo. Ahora, el concepto de que esto era una investigación etnoarqueológica para hacer una analogía y demás, está fuera de toda posibilidad de comprensión, ¿no es así? Fuera de toda posibilidad de comprensión. Entonces el conocimiento informado en ese caso es una utopía, es imposible. O sea, es imposible. No, no, porque tendrían que entrar en otra lógica, ¿no es así? Tendrían que cambiar, tendrían que pasar a tener una mente occidental, lógica, científica, y muchos de esos todavía estas sociedades tienen un pensamiento mucho más vinculado al pensamiento que se conoce, digamos, tradicionalmente como el pensamiento mítico, ¿no? Otras formas otros patrones de racionalidad totalmente diferentes a los nuestros. Entonces, también uno asume, bueno, me podría preguntar Marión, y entonces vos cómo sabías que tenías el consentimiento informado? Ahí habría un conflicto ético. Bueno, yo también asumo que en esa situación, cuando yo estoy en el medio de la selva con ellos, los que están empoderados ahí son ellos, no yo. Y cualquier cosa que uno haga y que les moleste, hay forma de hacértelo saber. Simplemente te dejan tirado en el medio de la selva y listo. ¿No? Así no necesitan ni siquiera expulsarte, ¿no? Aceleran un poco el paso y te quedas atrás y no los alcanzás nunca. Así que yo creo que
Está bien el consentimiento informado y está bien la arqueología, la etnoarqueología colaborativa, pero no son recetas de aplicación universal. Creo que cada situación la tiene que resolver el etnoarqueólogo en función de la sociedad que tiene enfrente, en función de la ética profesional también y en función de sus propios intereses científicos. Desde Facebook también Ana Isa Guamán nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál sería la importancia de la cultura material mueble que ellos conservan hasta ahora? Me refiero a las puntas de proyectil, si es que ellos aún las conservan. Creo que se refiere a los NUNAC, ¿no? Al caso de los NUNAC. A los aguá, me parece. Los aguá, la importancia que nosotros vemos, por ejemplo, a ver, una de las cosas que vimos es que para tratar de entender también a veces contextos arqueológicos del pasado, ¿no? Los aguá fabrican muchas flechas y muchas puntas de flechas, ¿sí? Hay varios tipos, algunas triangulares largas que se llaman tacuara, otras civias que tienen como una iguá, que tienen como una especie de anzuelo al costado para que penetre en el mono y no se la pueda sacar, y otras que son de madera quemada para matar al jaguar, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo importante que yo veo? ¿Qué es lo interesante en el modelo AWA, por ejemplo? Que estamos viendo gente que fabrica una cantidad de puntas de flecha, porque el fabricar las puntas de flecha va más allá de obtener un instrumento, sino que tiene que ver con su propia ontología, tiene que ver con una reafirmación de su identidad, AWA, de su persona, de su self, ¿sí? Esta reafirmación cotidiana, ritual, cotidianamente, ¿no es así? Hace algo para reafirmarse. ¿Sí? Va más allá de la función, ¿sí? De la flecha para cazar animales. Entonces, como generan tal cantidad de puntas, porque la están todo el tiempo haciendo, una de las cosas que vimos es que ante la menor ruptura prefieren hacer una punta nueva, que les lleva más trabajo, ¿entienden? Y tiran la punta, abandonan la punta. Nosotros recogimos las puntas de flechas abandonadas. Y encontramos que muchas de ellas sí estaban rotas, fracturadas, pero muchas tenían daños menores, que perfectamente podrían ser reparadas y seguir siendo usadas. Entonces, ¿quién no ha encontrado muchas veces en sitios arqueológicos, campamentos residenciales, cantidad de puntas todavía con una vida útil enfrente, ¿no es así? Que fueron descartadas todavía con capacidad de ser usadas. Entonces decimos, en un campamento residencial las perdieron. Difícil, en general no se pierden las puntas, las flechas, los casos etnográficos conocidos y los mismos Aguá y Joti las buscan, no las pierden, ¿no es así? Las recogen, es muy poco la pérdida. Entonces hay un depósito en el caso de los Aguá intencional. Hay mucha generación de puntas porque a la menor ruptura la tiran y fabrican una punta nueva, ¿no? De la misma forma que nuestra sociedad ahora hace muchas cosas frágiles y descartables que no se puedan usar, porque necesita que los consumidores estemos comprando más, ¿no? Desde otra ontología diferente, también pasa un poco esto, hay una necesidad entre los aguá de fabricar puntas, y eso aumenta la tasa de descarte, ¿entienden? Y la tasa de descarte aumenta con puntas que todavía tienen una vida útil adelante. Y esto se explica no por ninguna cuestión que tenga que ver con factores técnicos, materiales, ¿sí? Sino que se explica exclusivamente por factores, por aspectos, por componentes ideacionales de la conducta. Entonces, esos son los que nosotros también tenemos que ir a buscar en los registros arqueológicos, ¿no? Salir un poco de la norma tecnoeconómica y meternos también un poco más en todo esto, ¿no? Como también entre los NUCAC no hablé, pero el caso de los tabúes alimenticios es interesantísimo, ¿no? Los tabúes alimenticios forman, los NUCAC, hay un montón de animales que no comen, y que son animales muy nutritivos, u otros que comen solamente los hombres, como el pecarí, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo estas sociedades que supuestamente tienen siempre problemas con la comida y están luchando para el sustento diario, se dan el lujo de decir, bueno, las mujeres no comen pecarí, o si se nos cruza una danta que pesa 200 kilos, no lo vamos a cazar porque es la representación del señor de la danta que vive abajo, en el mundo de abajo, y es un espíritu poderoso, ¿no? Entonces, los tabúes alimenticios
tienen una representación en los conjuntos de fauna, en los conjuntos de huesos que encontramos. ¿Sí? Tiene una representación. Tenemos que nosotros tratar de encontrar las formas de interpretar esas representaciones, asumiendo que, entendiendo que los conjuntos de huesos no se forman solamente como resultado directo de las pautas alimenticias, ¿no? Bueno, creo que ya más o menos para ir culminando le pasaré las dos últimas preguntas porque imagino que también debe ser un poco tarde para usted. Entonces, Pablo Chacón nos dice sobre los campamentos que abandonan en el caso del último grupo colombiano, suelen retornar años después a campamentos previamente abandonados y si ese es el caso, llegan a reconocerlos como tales, los entienden como parte de su propia historia o tradición. Sí, sí, no lo dije, Pablo, gracias por la pregunta porque me permite. Lo que sucede es que cuando abandonan los campamentos, estos campamentos después son visitados cuando desde otro campamento salen en los daily foraging trips de cacería, ¿no? Ahí yo me di cuenta también que estos campamentos abandonados tenían un significado latente después de su abandono. Cuando veía que los iban a visitar y miraban y tocaban plantas, y empecé a reconocer que las plantas que tocaban, que miraban, ¿no? Y que a veces se quedaban sentados ahí un rato, eran plantas que estaban creciendo, estaban monitoreando cómo estos campamentos estaban cómo estaban creciendo. Y también muchas veces cuando pasan por estos campamentos encuentran cosas que obviamente saben exactamente el campamento que era. Y me acuerdo un caso específico que había una olla de metal partida, rajada, ¿no? Por la mitad, así como le habían pegado un hachazo. Y entonces un NUCAP me contaba así, ¿no? Era difícil siempre entender todo esto, que dos NUCAP, que un hombre se había peleado con su esposa y que como producto de esa pelea el hombre había roto el hacha. Entonces había cosas que habían sucedido ahí y que ellos reconocían. Y un campamento que yo había estado 2 años antes, en un grupo diferente, llegué a un campamento que tenía enfrente unas palmeras cruzadas, muy raro, que yo lo reconocía, ¿no? Ese campamento por las palmeras. Y cuando volví 2 años después, no reconocía el lugar. Y entonces un Nucac me decía que yo había dormido ahí y me mostraba donde había colgado mi hamaca y él no había estado conmigo. O sea, era tradicional entre los grupos. Y después, en un momento me doy vuelta y veo estas dos palmeras cruzadas y reconocí el campamento donde yo había estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos campamentos abandonados se transforman en huertos silvestres. Cuando vienen en el próximo ciclo, al año, los 2 años, ponen un campamento cerca, no encima, porque si no destruirían las plantas que están creciendo, ¿entienden? Ponen un campamento cerca. Entonces, este campamento cerca vuelve a generar el mismo proceso, ¿entienden? Al cabo de un tiempo, esta concentración de campamentos van generando un círculo virtuoso, donde más descarte, más crecimiento, y entonces se produce, digamos, el sentido inverso de lo que la arqueología procesual pensaba para los cazadores-recolectores. La arqueología procesual, yo crecí estudiando esto y era un fuerte defensor, que había como un principio básico de los cazadores-recolectores, es que los cazadores van hacia los parches de recursos, ¿sí? Donde hay recursos concentrados, ahí van los cazadores-recolectores a explotarlos, y cuando se explotan, se van a otro parche, y si son lo suficientemente vivos y astutos, inteligentes, no lo explotan hasta agotarlo, sino antes de que empiece a declinar un poco la productividad de ese parche de recursos, van a otro parche de recursos. Este era el modelo clásico de Binford y demás, y que puede obviamente funcionar para muchas sociedades cazadoras-recolectoras, seguramente, pero hay algunas otras como estas, y a lo mejor otras, que la situación es inversa. La movilidad de los cazadores generan parches de recursos. O sea, no es que los NUCAC vayan hacia el parche, sino que su movilidad genera el parche, ¿entienden? Y cuando vuelve a este lugar, hacen otro campamento y el parche de recursos se va incrementando. Entonces, forman un circuito dentro de su territorio donde hay lugares de la selva con alta concentración de palmas comestibles generadas precisamente por el abandono de los campamentos y la reinstalación de otros campamentos en las cercanías. Bueno, ya para finalizar, la última Sí. pregunta es de parte de Grace Alexandrino.
nos dice, considerando que en efecto cada caso es particular y que no se puede aplicar el consentimiento informado en todos los casos, pero también considerando que las y los investigadores construyen sus carreras y se benefician directamente de la extracción de información de estos grupos, ¿cómo se benefician prácticamente estas poblaciones que, si bien no dan consentimiento, sí aceptan la presencia de las y los estudiosos en sus comunidades? El recoger sus reclamos y llevarlos a las autoridades correspondientes logran resultado. Las y los investigadores hacen los seguimientos necesarios para beneficiar a esta comunidad o a las comunidades. Sí, yo creo que nosotros, digamos, los etnoarqueólogos, los antropólogos, podemos traerle grandes beneficios a estas sociedades, y de hecho en muchos casos ha sucedido, pero lo que pasa en la mayoría de los casos es que nosotros somos agentes políticos poco valorados, digamos, ¿no? O sea, nosotros, particularmente yo y con Almudena hemos llevado los reclamos. Incluso una vez Almudena y Alfredo González Ruibal abandonaron la investigación, porque aparecieron estos madereros ilegales y acompañaron a la policía, fueron a hacer el reclamo al juez, al pueblo, se fueron del lugar y acompañaron a la policía para, para sacar a los madereros que estaban invadiendo el territorio, ¿no? Y lograron hacer, evidentemente, cuando llegaron, finalmente los madereros se habían ido y habían dejado los equipos, ¿no? Los tractores, los bulldozers y todo. Y estos fueron decomisados. Llegaron al pueblo, ahí quedaron decomisados. A los 3 días ya no estaban más. Ya habían sido el juez del pueblo, el juez que está ahí en el fondo, en la superficie, cree que todo ese territorio gigantesco que está dado a los indígenas Agua es un desperdicio y que son pocos indígenas, es un poco de indios, una cantidad de material de tierra impresionante, y que entonces las demandas de los campesinos y de los madereros ilegales, etcétera, digamos, va a tener mucho más peso que las demandas indígenas. Entonces sí es cierto, y sí estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los reclamos, de tratar de visibilizar los problemas, de ayudar en el día a día, en las cosas que aparecen y entre las cuales nosotros podemos interceder. Ahora, la verdad, viendo mi experiencia en el caso de los NUCAC, que estuve años y años de reuniones con el gobierno para ver qué políticas se podían tomar con los NUCAC, qué es lo que se debería hacer. Yo iba como un experto con alguien que conocía y había un montón de mitos sobre los NUCAC para la gente de afuera, ¿no? Que robaban chicos, que tenían unos cultivos gigantescos en el medio de la selva y no sé cuántas cosas más, y mucha gente actuaba y tomaba decisiones basándose en eso, ¿no? Entonces yo y otros antropólogos también que trabajaban en simultáneo, no estaba trabajando yo solo en ese momento, hemos ido a un sinnúmero de reuniones, sin número, pero no les puedo contar las horas que me he pasado y no ha servido para nada. O sea, no ha servido para nada porque desde el reclamo, la discusión y el debate y la juntada de firmas y todo, si no hay una decisión, una vocación política de los estados y de los pobladores que viven en la región, ¿no es así? De los campesinos, los intendentes, los jueces. Nuestro reclamo no cae en ningún lugar. Y yo creo, no sé, soy un poco escéptico también con estas campañas internacionales, ¿no? O sea, estas campañas internacionales, vamos a defender a tal pueblo, a tal otro, vamos a juntar firmas, vamos a mandarle a las Naciones Unidas. En el terreno, en el territorio, ahí mismo eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, no sé, no digo que haya que bajar los brazos, pero soy escéptico acerca de los resultados de estas campañas. Y sí, para terminar y cerrar la pregunta de la compañera, creo que nosotros podemos y debemos viabilizar los reclamos y aunar todos los esfuerzos que tengamos para proteger y defender, como por lo menos nosotros creemos que esta gente debe ser protegida, ¿no? Eso es sujeto a duda, es sujeto a debate, cómo los protegemos, qué entendemos por protección, por preservación, ¿no? No solo cómo, sino el mismo concepto final no es algo que sea nítido y claro para todo el mundo. Hay posiciones muy encontradas al respecto. Bueno, muchas gracias, doctor Bolitis, por esa interesante, muy interesante presentación.
Quisiera aprovechar la atención de nuestro público para poder invitarlos a la próxima ponencia, que es el viernes 21 de mayo, igualmente a las 5 de la tarde, a cargo de la doctora Carla Hernández Garavito, quien nos hablará sobre el Inca como Huaxa, evidencias arqueológicas e históricas del Imperio Inca en Huarochirí. De repente quisiera dejar algún comentario o mensaje final, doctor Politis. No, bueno, agradecerles la oportunidad de hablar estos temas. La verdad que no sé si un poco por el tema de la conversación y por el público que asumía que iba a estar, estudiantes de arqueología de Perú. Yo, la verdad que no tengo tanto contacto con Perú, desafortunadamente es uno de los países que menos he ido en América Latina y demás. Aunque, bueno, Henry Tantaleán es un amigo y tengo varios colegas y lumbreras y demás, pero entonces la verdad que mi comentario final es que me siento como muy gratificado, digamos, muy contento de haber podido tener esta charla así un poco informal, planteando un poco la historia de la arqueología para aquellos que no están tan habituados, plantando la situación actual y los desafíos, ¿no? Porque eh, creo que el mensaje que les quiero dar es que la etnoarqueología tiene un potencial enorme y que puede todavía colaborar para la comprensión del registro y de los datos arqueológicos, pero creo que cada vez el desafío es más grande, digamos, ¿no? Por todos esos problemas que he tratado de sintetizar y algunos otros que están por ahí que se me escapan. Entonces, la verdad que el agradecido soy yo. No, muchas gracias a usted y en realidad sería bastante grato poder tenerlo nuevamente en una próxima oportunidad o evento similar, ¿no? Listo, Ah, a la orden, entonces. bueno, entonces, muchas gracias, doctor Politis, por su presentación y a todos ustedes por poder acompañarnos a esta charla. Entonces, nada, nos vemos el siguiente viernes. Chao, gracias. Hasta luego, Adiós. muchas gracias.